Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Haz más de lo que haces bien. Acabo de ver ambas películas de Intensamente, de Pixar, tanto la primera como la segunda, no había visto ni la primera tampoco. Y me llamó mucho la atención el tema de la película porque se relaciona mucho con esto que vamos a platicar el día de hoy. Si no la han visto, les platico nada más la premisa central, se los juro que no hay spoilers, no, ni nada, ni les voy a contar la trama, simplemente la premisa que me parece como bastante interesante, que es que todas las personas tenemos una suerte como de cuartel, ¿no? Interno dentro de nuestro cerebro, donde nuestras emociones pues operan lo que hacemos día con día, ¿no? Entonces tenemos personajes o sí, tal cual nuestras emociones son como personajitos que tenemos dentro de nuestra cabeza, como alegría, ansiedad, tristeza, aburrimiento, enojo, ¿no? Cada uno es un personaje y cada uno tiene su propia pues, forma de ser, cada uno toma el mando de vez en cuando como del cuartel y actuamos pues de formas diferentes dependiendo de la emoción que está llevando como el control de nuestra mente, ¿no? Me parece una premisa muy interesante porque habla de que hay una suerte como de emociones centrales que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Y eso me parece súper interesante y competente para lo que vamos a platicar el día de hoy, que es el tema de entender las emociones de nuestros clientes y cuál es la verdadera función del copywriting, ¿no? Desde la escuela, desde la que yo lo estudio y desde la escuela, pues que a mí me parece como la más interesante. Justamente vamos a hablar un poquito sobre esto, la función real del copywriting y cómo podemos comprender verdaderamente pues, el tema de hablarle a las emociones de las personas, ¿no? Pienso yo que se escucha muchísimo en el mundo del marketing y en el mundo pues sí, de la publicidad y de todo lo que hacemos como creadores, que te dicen mucho como entiende muy bien a tu cliente, ¿no? Entiende muy bien a tu target y haz un customer journey y haz como todas estas palabras como muy de marketeros que en el fondo todas tienen como un mismo objetivo que es pues entiende a quién le estás vendiendo y entiende cómo operan las emociones y la mente de la persona que pudiera ser tu cliente potencial o que pudiera convertirse en tu cliente, ¿no? Esto me parece sumamente real. De repente yo siento que la mayoría de las personas este tema de entender al cliente lo explican desde una superficialidad que no le permite a las personas comprender de qué se trata verdaderamente esto de comprender al cliente. Y desde mi punto de vista, mucho más importante que todo el tema, no sé, por ejemplo, sociodemográfico, ¿no? De repente, pues, no sé, te dicen como, ten claro tu target, ¿no? Y entonces, ¿cómo dibujas a tu target? No, pues, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es su religión? ¿Su estado civil? ¿Cuál es su nivel de ingresos? O sea, tienes como una suerte de datos demográficos que estaban bien hace algunos años, pero hace algunos años, estoy hablando pues hace 20 años, ¿no? Era como la manera que se utilizaba más métricamente de entender al cliente, pero desde hace muchos más años atrás todavía los copywriters ya utilizaban otra forma de entender al cliente que no tiene nada que ver con el tema sociodemográfico, que tiene que ver con la comprensión de las emociones, ¿no? Y eso a mí me parece una escuela muchísimo más interesante, muchísimo más fácil de digerir, muchísimo más actual, contraintuitivamente, ¿no? Porque es una teoría muchísimo más vieja que cualquier otra teoría que tengamos como de los factores sociodemográficos que entendemos que tenemos como en el marketing digital actual y tenemos como en todo este tipo de situaciones. Pero bueno, pues cada persona puede, digamos, como hacerse su propio criterio respecto de las herramientas. Yo pienso que lo mejor es que tú tengas muchas herramientas con las cuales trabajar, muchos enfoques, que entiendas a diferentes autores, entiendas a diferentes personas, pruebes con comprender, ¿no? A tu cliente desde diferentes perspectivas y luego pues te hagas tu propio criterio de cómo es que te gusta trabajar a ti, ¿no? Yo parto de un copywriter que es posiblemente uno de los mejores copywriters que existen. Bueno, no posiblemente, o sea, de a tiro está cantadísimo, ¿no? Que ha sido uno de los mejores copywriters que existe, que se llama Eugene Schwartz, ¿no? Vendría a ser como el nombre completo. Él explica muy bien en un libro, tiene un libro muy bueno que se llama Breakthrough Advertising. No es el que está en la venta en Amazon, ese es como un review del libro. De hecho, solamente lo venden a través de una plataforma propia de Gene Schwartz o de su familia. Y es un libro pues bastante costoso, ¿no?
por si alguien tiene como el interés de hacerlo, porque he escuchado a muchas personas que terminan comprando como la versión de Amazon y pues no es el libro real, lo tienes que comprar yo creo que la plataforma es así como breakthroughadvertising.com, ¿no? Una cosa así. Es un libro que nada más venden en Estados Unidos, te lo mandan a cualquier parte del mundo y bueno, después del anuncio así al libro ajeno, hay una frase en ese libro que a mí me parece maravillosa porque explica muy bien la labor del copywriter, explica muy bien el tema de de las emociones, que dice lo siguiente, te la voy a leer, ¿no? Ya traducida al español también, porque hay que entender que este libro solamente está a la venta en inglés, pero traducida al español dice lo siguiente. Dice, el copywriter no puede crear deseo por un producto. Solo puede tomar las esperanzas, sueños, miedos y deseos que ya existen en los corazones de millones de personas y canalizar esos deseos existentes en productos particulares. Esta es la labor del copywriter. No es crear deseo masivo, sino canalizarlo y dirigirlo, perdón. Canalizarlo y dirigirlo. Entonces, esto lo que quiere decir es que somos seres humanos, ¿no? Y tenemos todos una serie de emociones centrales que siempre existen, ¿no? Y esas emociones pueden ser deseos, esperanzas, sueños, miedos, problemáticas. Y dentro de estas mismas categorías de deseos, esperanzas, sueños, miedos, problemas, emociones positivas y emociones negativas, pues tenemos como una categoría amplia de emociones o de emociones como ya un poquito más tangibles y más fáciles de comprender, como pudiera ser, por ejemplo, la emoción de la nostalgia, la emoción o el deseo de poder, la ansiedad, el deseo de sexo, el deseo de seguridad, el deseo de lujo, el deseo de creatividad, ¿no? O sea, tenemos ahí, por ejemplo, también la categoría de la venganza. O sea, tenemos como muchas emociones que finalmente son emociones que todos absolutamente en algún momento de nuestras vidas sentimos y queremos dejar de sentir, o no sentimos y queremos sentir en algún momento. Por ejemplo, el poder es una emoción que podríamos no estar sintiendo en algún momento y que tengamos el anhelo de sentirlo en algún momento, ¿no? Ya lo que hace la gente con el poder, pues ya eso es como un tema personal de cada quien, pero la realidad es que, o sea, todos estos deseos y todas estas esperanzas y todas estas emociones son situaciones que o en las que hemos estado y queremos dejar de estar, o situaciones en las que quisiéramos estar, ¿no? Hay muchas emociones que podrían ser, digamos, como centrales del ser humano, ¿no? Como las que hablábamos en la película Intensamente, y eso es lo que me parece interesante de la película en relación con eso que te estoy platicando. En la película, pues la gama de emociones es pequeña, o sea, es un desarrollo de personajes de 8 o 10 personajes más o menos que están ahí como en la cabina operando la cabeza de la chava que es la protagonista de la película. Pero imagínate pues que hubiera de repente pues una amplia variedad de personajes dentro de nuestras cabezas, ¿no? En donde sí tenemos pues unas 30, 40 emociones operando pues sí, de manera constante y queriendo tomar el control, ¿no? Entonces, muchos marketers o muchas personas que se dedican al marketing dicen que lo que hay que hacer es generar deseo por tu producto o por tu servicio. Pero según lo que nos dice Gene Schwartz, o lo que nos dice como la escuela de copywriting que deriva de todas estas personas que hacían un copywriter muy, muy directo y muy efectivo, es que nosotros no tenemos ni siquiera esa capacidad, ¿no? O sea, nosotros como copywriters o como marketers o como personas dueñas de negocios, nosotros no tenemos la capacidad de generar deseo por un producto. Lo que hay que entender, más bien, en vez de generar deseo por un producto, lo que hay que hacer es entender el deseo que ya existe en las personas por sentir una emoción, o el miedo que sienten las personas respecto de seguir sintiendo una emoción que están sintiendo, o la esperanza que tienen las personas de algo, o la problemática que están teniendo ciertas personas, y aprender a comunicar nuestro servicio o producto como una solución vinculada a esa emoción. Es decir, como un puente entre la situación actual que tiene la persona y la situación deseada. Y la situación deseada puede ser sentir esa emoción que quiere sentir, o dejar de sentir esa emoción negativa que está sintiendo en este momento, ¿no? Pero si te fijas, es un enfoque completamente diferente, porque es muy diferente pensar en crear deseo por un producto y entender, por otra parte, que las personas nunca tienen deseo por un producto. Lo que tienen es deseo por la emoción que ese producto les puede hacer sentir. Y esa emoción la quieren sentir independientemente del producto. Es decir, vamos a ponerlo como en un ejemplo muy tangible. Una persona tiene deseo de poder, y un reloj, un Rolex, por ejemplo, le puede hacer sentir ese poder. Pero aunque no existieran los Rolex,
la persona seguiría teniendo el deseo de sentir poder. Es decir, el Rolex no hace que la persona desee tener poder. El Rolex le ayuda a la persona a sentir esa emoción que anhela sentir. Y bien pudiera ser un Rolex, como pudiera ser un Tesla, como pudiera ser no sé, a lo mejor un puesto de trabajo mayor, o pudiera ser un puesto de estudios mayor, una certificación. O sea, hay muchas cosas en el mundo, no nada más cosas, digamos, como materiales y costosas que nos pueden hacer sentir la sensación de poder, y cualquiera de esas cosas que nos pueden hacer sentir la sensación de poder compiten entre sí para satisfacer esa necesidad o ese deseo o esa emoción, ¿no? Lo que hay que hacer es entender pues que el deseo ya existe en las personas, ¿no? O el miedo o la esperanza o la problemática. Y bueno, como te decía, tenemos que aprender a comunicar nuestro producto, nuestro servicio como un puente hacia esa emoción. Entonces, nuestro producto pues no va a hacer que nuestra gente tenga sed de nostalgia o sed de aprender algo nuevo o sed de pues cualquier otro tipo de emoción, pero sí podemos entender cómo opera el deseo, no sé, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cómo opera el deseo de poder, cómo las personas ya tienen un deseo de poder, y entender muy bien cómo funciona ese deseo de poder, cómo lo expresan, en dónde lo buscan, en qué tipo de situaciones lo quieren ejercer para vender nuestro producto. Es decir, entender cómo funciona ese deseo nos puede convertir en mucho mejores vendedores que posiblemente entender pues cuántos años tiene la persona o qué nivel socioeconómico tiene, ¿no? Que son de repente datos, no digo que sean inútiles, pero sí digo que son datos que de repente si no están puestos en contexto de una utilidad y una reflexión profunda detrás de esos datos, pues no nos van a servir de absolutamente nada, ¿no? Entonces, dicho todo esto, que espero haberlo explicado de buena manera para que lo hayas podido comprender, hay una siguiente fase, ¿no? O un siguiente, digamos, como derivado de esto, podemos sacar una conclusión que es: ¿qué es lo más importante para un copywriter, ¿no? O para una persona que entiende los negocios o la venta de productos o servicios desde la perspectiva que te lo estoy platicando? Pues lo más importante para nosotros como copywriters desde este enfoque es comprender las emociones centrales que puede producir nuestro producto o nuestro servicio y comprender cómo viven esas emociones las personas para poder vincular todo a través de la comunicación persuasiva. Es decir, entender esas emociones, entender cómo mi producto o mi servicio produce esas emociones, entender también de qué otras formas las personas están buscando vivir esas emociones, y también incluso ser capaces incluso de rediseñar nuestros productos o nuestros servicios a partir de entender muy bien estas emociones, ¿no? Esta no es una información pues que solamente nos sirva como copywriters a nivel de la comunicación del producto o del servicio, sino que cuando nosotros entendemos que no sé, si de repente tú te haces consciente de que tu producto o tu servicio debería de estar produciendo una sensación de seguridad, vamos a llamarle esa emoción, ¿no? A lo mejor tú entender eso nada más te puede hacer rediseñar tu producto o tu servicio para que tenga características que le brinden más seguridad a la persona, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy específico que lo viví en mis cursos cuando yo tengo como una metodología de investigación específica para entender las emociones de las personas, y cuando apliqué esa metodología de investigación a mi caso específico y mis talleres de copywriting y de storytelling y de todo esto, me di cuenta de que una de las emociones principales que quieren sentir las personas al momento de formarse, específicamente en temas de creatividad, de escritura persuasiva y de todos estos temas de marketing, es sentir la sensación de seguridad. Y la sensación de seguridad desde el punto de vista de que se sientan seguros de que sí comprendieron lo que les estamos explicando, ¿no? Entonces, esa sensación de seguridad, cómo yo la desglosé o cómo la entendí dentro del discurso propio de mis clientes. Yo vi que las personas agradecían mucho cuando los videos, las fuentes de información, ¿no? En donde hice la investigación, las personas agradecen mucho las ejemplificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque agradecen que haya ejemplos, porque los ejemplos les hacen comprender los conceptos, ¿no? Y cuando comprenden los conceptos se sienten seguros. Entonces, si esto yo lo aplico de una manera inversa en el diseño de mi producto, de mi servicio, por ejemplo, en el diseño de mis talleres, yo lo que tengo es:
yo quiero con mis talleres generar la sensación de seguridad, y para generar la sensación de seguridad lo que voy a hacer es dar ejemplos de los conceptos que estoy dando, ¿no? Y eso va a generar una sensación de seguridad que va a hacer que las personas tengan una mayor satisfacción respecto de lo que están percibiendo, y entonces tener esa sensación de satisfacción va a hacer que me recomienden, que sientan que estuvo bien invertido su dinero, que me den buenos testimoniales. Incluso me sirve como una fuente de información para yo poder explicarle a las personas qué es lo que estoy vendiendo, ¿no? Esto pues por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, ejemplos como este hay bastantes. Lo que hay que desarrollar pues es una metodología propia, ¿no? De cada quien para poder entender cómo entender las emociones de nuestros clientes, ¿no? Dicho en mis propias palabras, yo encontré una frase que me gusta mucho cómo describe todo este concepto que te estoy diciendo, que yo lo que digo es que el deseo no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se dirige. Como bien dice Gene Schwartz, ¿no? O digamos de donde saco esta idea es justamente de una parte de este texto de Gene Schwartz que te decía, que dice que la labor del copywriter no es crear deseo masivo, sino dirigir y canalizar el deseo masivo a lo que nosotros hacemos, ¿no? Es una excelente lección de copywriting, esto que estamos platicando el día de hoy, de lo más valioso que puedes comprender sin lugar a duda, pero también no tengo duda también de que es algo de lo que tarda más en ser interiorizado, ¿no? Porque una cosa es comprender el conocimiento y otra cosa es ya interiorizarlo como en tu práctica como copywriter o en tu práctica como emprendedor, ¿no? Entonces, yo pienso que lo primero sí, pues es comprender el concepto. Después, la manera de interiorizarlo, pienso yo, es llevándolo a la práctica. Es decir, encontrando fuentes de información, desarrollando como metodologías o sistemas de trabajo para que tú puedas comprender las emociones de tus clientes. No es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo, digamos que yo diría como que desarrollar una metodología de este tipo puede hacer algo de la noche a la mañana. Es algo que requiere práctica, que requiere un pensamiento analítico, que requiere muchas cosas, pero sin duda alguna es una de las herramientas como vendedor o como copywriter que te pueden dar mayores rendimientos y mayores frutos pues a largo plazo, ¿no? O sea, simplemente comprenderlo y tener una forma de hacerlo. Para esto, pues existen muchas técnicas de investigación, existen formas de comprender a tus clientes, de hacer pues análisis de lenguaje, pero pues ya son temas que requieren estudio, ¿no? Profundizar en ello en un podcast creo que sería prácticamente imposible, pero me interesa pues en este momento dejarte como la semilla, ¿no? La curiosidad de querer ahondar un poquito más en estos temas y profundizar un poquito más, ¿no? Para cerrar, pues voy a aprovechar evidentemente que estamos hablando de esto para el anuncio de que el 27 de julio voy a estar impartiendo un taller en la Ciudad de México que se llama Abra Palabra. Si te metes a toropatrón.com, ahí hay en mi menú hay una sección que dice Abra Palabra y te metes y ahí puedes ver toda la información del taller. Yo tengo una metodología propia que he desarrollado para investigar las emociones de nuestros clientes, investigar las emociones de las personas. Es una metodología que he enseñado desde hace 3 años. Ya se aplica en muchas agencias de marketing. Muchas personas dentro del medio ya utilizan esta metodología de investigación con excelentes resultados. Y pues bueno, dentro del taller dedico una parte importante del taller a que comprendamos esta metodología de investigación por la relevancia que tiene pues para nuestros negocios, ¿no? Digamos como en el largo plazo. Entonces, esto es el 27 de julio en la Ciudad de México. También va a haber una versión online. Si quieres la información, pues ahí está en toropatrón.com. Te metes a la parte que dice Abra Palabra. También por ahí arriba encuentras una pestaña que dice newsletter gratuita o algo así dice, no me acuerdo exactamente la palabra en el menú. Ahí te puedes dar de alta en mi newsletter. Es gratuita, es diaria. Todos los días envío un relato o alguna reflexión sobre ventas, sobre copywriting. Puedes aprender bastante si te late leer, ¿no? Es un ratito digamos, son lecturas de 2-3 minutos diarias, no te quitan muchísimo tiempo. Trato de no ser muy invasivo, ¿no? Más allá de lo de que sea diario. La neta es que la mayoría de personas no tienen ningún problema con eso. Y por último, pues te recuerdo que me sirve mucho que me dejes comentarios, que califiques el podcast, que me dejes una puntuación, la puntuación que tú consideres. O sea, no te diría que de 5 estrellas, sino más bien la que tú consideres sincera, la que consideres que es apremiante, ¿no? Como para mí y que es descriptiva del valor que está recibiendo. Y nada, pues me da mucho gusto tenerlos por acá. Te agradezco mucho haber llegado hasta esta parte del podcast y nos vemos en el próximo episodio.